al otorgarle la condecoración más grande que el país da a los mártires de la UCA, porque así hay que decirlo, y así hay que recordarlo, y así que debe quedar escrito, porque eso es importante para la memoria histórica. La derecha en este país y los gobiernos de derecha en este país, los gobiernos de arena, quisieron ocultar esa barbarie, que no han podido. No han podido ni históricamente, no han podido ni legalmente, ni han podido políticamente. Y hoy con el caso que se ha señalado acá de España, pues judicialmente tampoco lo han podido. Entonces lo que pretendieron ocultar durante 20 años se les acabó. Primero con el presidente de la República al darles la condecoración José Matías Delgado. Eso es importante. Y es importante, y lo señalaba el padre Tojeira en su discurso la vez pasada, porque decía que se reconocía públicamente y oficialmente el valor y la dignidad, no solamente de los mártires, sino de todos aquellos que han sido mártires en este país, producto, decía el general Munguía Payés ayer, errores, pero en este caso no son errores. Estos son crímenes de lesa humanidad que se han cometido tantos y que cuando se hace un reconocimiento a las víctimas, creo yo que tácitamente o implícitamente se está reconociendo al resto de víctimas de este país, que ojo, es importante que no queden en el olvido, que esos casos no queden ocultos, que se conozca la verdad de todos esos casos. Y creo yo que se comienza el lunes con ese reconocimiento que esta administración hace por los padres jesuitas. Quiero felicitar también a la Corte Suprema de Justicia, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque ha respondido rápidamente a una petición de los tribunales españoles al dar las direcciones de los militares que están siendo juzgados allá. A mí me parece importantísimo y ojalá eso se acelere, porque hay muchos militares de los que hoy andan inclusive sembrando miedo, que son responsables de estos crímenes. Es de lamentar, por ejemplo, las declaraciones que hemos escuchado hoy del expresidente de la República, Alfredo Cristiani, quien según, por cierto, el investigador de los demócratas, del Partido Demócrata en Estados Unidos, Leonel Gómez, en una entrevista que dio aquí hace un par de años y en una entrevista que le dio a Diario Colatino, podés leerla, por cierto, también tiene .com, decía que Alfredo Cristiani era responsable también de la masacre de los jesuitas. No sé si eso sea cierto, pero es importante que hoy que el caso está reabierto hay que averiguarlo, hay que saber quiénes estaban en esa reunión del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Se dice que estuvo el expresidente Cristiani, se dicen tantas cosas que yo creo que al investigar vamos a saber todo aquello que han querido ocultar el mismo presidente Cristiano, el presidente Calderón Sol, Flores, Saca, etcétera. Hoy creo que vamos a saber la verdad y es importante. Y a partir de ahí vamos a conocer otros hechos importantes también que la gente necesita saberlo. Pero este caso además, Nacho, abre otras situaciones que son sumamente importantes. En este país no solamente estaban los militares involucrados en esos crímenes. Yo no sé si ustedes leyeron unas informaciones que salieron en un periódico español, donde mencionan hasta Posada Carriles metido en ese asunto de ese crimen. Entonces creo yo que más personajes y más cosas que nos han venido ocultando las vamos a saber y creo yo que eso es sumamente importante para la verdad. Y lo que decía Carlos es que si no se conoce la verdad, obviamente las heridas estarán abiertas, nunca podrán sanarse y si no se sanan, pues tampoco podrá haber perdón. En cuanto a la ley de amnistía, que era tu segunda pregunta, pues a mí me parece que es importante debatirlo, que es importante, yo por lo menos particularmente estoy que se derogue, porque la ley de amnistía es la argucia de muchos para no entrarle a casos importantes, como el caso Monseñor Romero, como el caso de los jesuitas, seguramente el caso del FDR, ya el 29, 27, no recuerdo en este momento bien la fecha, ya lo voy a recordar bien, el caso de los del FDR, que fueron sacados del externado San José y fueron masacrados, el caso del Mozote, el caso del Sulpul, bueno, y cuántos casos en los que están involucrados la derecha de este país, los escuadrones de la muerte y el ejército, que creo yo que es importante que se conozca la verdad, que son ocultados gracias a esa ley de amnistía. Y sobre la ley de amnistía, Nacho,
hay otros organismos internacionales que han pedido que se derogue. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha resuelto una y otra vez solicitándole a los gobiernos que esa ley tiene que ser derogada. ¿Para qué? Para llegar a la verdad. Entonces, a mí me parece que eso es sumamente importante. Yo quiero ir al corte, te cito un corte y en el próximo bloque me gustaría, digamos, cierto, entrarle más de lleno a la ley de amnistía. Yo voy a recordar algunas cosas que parece importante, o sea, me gustaría incluso que ustedes recordáramos los momentos, ¿no? O sea, ¿qué sucedió? Acordémonos que hubo acuerdos de paz, ¿ya? Los acuerdos de paz fueron firmados el 16 de enero de 1992, pero previo a eso hubo que hacer una cantidad de cosas legales para que esta paz fuera posible, o sea, sobre todo para la inserción del FMLN al país, de sus dirigentes, sus cuadros, pero también transformarlo en partido político. La Ley de Reconciliación Nacional tiene mucho que ver, digamos, ¿cierto?, con lo que viene después del acuerdo de paz, y es el proceso de pacificación. Y un año después se hace esta ley de amnistía que viene a reforzar, porque aparentemente en la Ley de Reconciliación Nacional solo quedaban amnistiados algunos y no todos. Vamos al corte, ya volvemos. A ver, Lafi, tú dijiste, no se debe derogar la ley de amnistía, de alguna forma esa ley ha ayudado a la estabilidad o a la mediana estabilidad política que el país ha tenido. Mira, antes, algunas correcciones de lo que he escuchado. Ninguno está siendo juzgado. Apenas se va a abrir un proceso, es como preinstrucción en España, ¿ya? Para que aclaremos las cosas. Porque yo creo que o sea, aquí nadie está siendo juzgado en España en este momento. O sea, lo que va a determinar la audiencia es si abre una causa, ¿ya? Para. Lo otro